Mis amigos, continuamos con su programa y nosotros qué decimos, tenemos con nosotros, y valga la redundancia, al profesor Luis Guerra, director del Liceo Rafael Guinán, ex egresado en la historia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y trabajador de la Biblioteca Nacional. Bueno, profesor, el tema es Venezuela. En nuestro análisis se centra ya, veníamos hablando en la primera parte de este programa, de la situación de Venezuela, que tenía una producción para el 2015 de 2.600.000 barriles y ahora estamos en 300.000. Y en estos días, antier, vi al vicepresidente, la declaración del vicepresidente Tarek El Aissami de decir que íbamos hacia los 600.000 barriles de producción. Es decir, todavía seguimos en mora con respecto a la cifra de 2015 de 2.800.000. Y eso, por supuesto, tiene una repercusión económica, tiene una repercusión social, política. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Fíjate, lo que ha hecho el gobierno norteamericano, específicamente el gobierno norteamericano y Europa, sobre la situación de Venezuela en cuanto a lo económico, ¿no? Es que esa baja de producción petrolera tiene que ver específicamente con ese bloqueo económico en el cual estamos nosotros sumergidos hoy. Por supuesto. Y que, violentando todo tipo de normas y leyes, se ha reconocido a un hombre que lo que le ha hecho daño a este país, bueno, pero de manera bárbara, como lo es Guaidó. Por supuesto. Entonces, Guaidó y su grupo de gente. Y su grupo, exactamente, y su grupo de seguidores. De seguidores, pero muy cercano, su cartel. De su cartel. Porque de hecho funcionan como un cartel y además son como planes. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Venezuela, por supuesto, con ese recorte de producción petrolera de barril de petróleo, Venezuela ha mermado en todos los aspectos. Claro. Sí. No hay una entrada de ingresos que permita al gobierno revolucionario dar respuestas a las necesidades sociales. Claro. En el ámbito de la salud, en el ámbito de lo social, de lo cultural, de lo educativo y por supuesto en el ámbito de lo económico. Tiene que ver también con el aumento del salario. Por supuesto. La adquisición. Ahora, pero volviendo un poquito atrás, profesor. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dejado muy claramente que la cifra que ha expoliado Juan Guaidó y su cartel del dinero venezolano es de 1.600 millones de dólares. Es decir, no solamente es Citgo, es Morómero. Bueno, con Citgo hizo algo que no tiene nombre. O sea, ustedes saben lo que es prestarse para que una empresa extranjera le quite soberanamente a un Estado, le quite la propiedad de una empresa petrolera que venía siendo, por cierto, que nuestro presidente Chávez estableció la conducta de la empresa como un instrumento también para ayudar a los pobres, es decir, una conducta social, ¿verdad? Y que eso también, ese canibalismo que nos ha aplicado ese cartel, ¿verdad? También tiene que ver con el destrozo de la economía nacional. Claro, por supuesto. La forma como el mal llamado presidente, ilegítimo por supuesto, de todo punto de vista, auspiciado por los gringos, lo único que ha hecho es delapilar las riquezas nuestras. Claro. Pero más allá de eso, oye, ¿qué ha hecho Guaidó con el dinero que se le ha dado? ¿Qué ha hecho? Sí, no se ve absolutamente nada. Todas las promesas que hizo para beneficiar a algún sector de ellos, no lo ha hecho. Entonces, ¿dónde está esa cantidad de dólares, esos millones de dólares que él ha obtenido del gobierno norteamericano? Mira, yo no pierdo la esperanza verdaderamente que en algún momento, cuando ya Guaidó no le sirva al gobierno norteamericano, ellos lo metan preso. Así es. Lo encarcelen. Sí, eso se ve clarito, porque ya no hay
que ellos están solicitando para apropiarse de las riquezas nuestras, porque eso, el único sentido que tiene esa barbaridad que está haciendo el gobierno norteamericano contra nuestro pueblo, contra nuestro país, es precisamente ver cómo se apoderan de la riqueza del país. Y esa riqueza tienen que ver específicamente con el petróleo, con el oro, Ajá, con el hierro, correcto. con el agua, Minerales estratégicos. y esa cantidad de minerales que tenemos nosotros. Exacto. Ok, pues nosotros somos un país sumamente rico y que decidimos desde el 99 ser libres y soberanos Así es. en América. Y eso nos gusta. Y eso no gusta a nadie. Exacto. Entonces, por eso es el ataque terrible que tienen los gobiernos capitalistas en contra de un sistema que está imperando y que verdaderamente ha dado su fruto en América Latina. Claro. Y que el ataque ha sido muy artero contra Venezuela, un ataque muy ruin, porque imagínense ustedes, amigos, lo que yo les venía explicando en el segmento anterior, ese Instituto de Investigaciones Económicas de los Estados Unidos, ellos dan como 40.000 fallecidos desde el 2017 al 18, solo por efecto de aquellas cosas que se llaman sanciones unilaterales y coercitivas, o sea, las sanciones, pues. Claro. Solo por efecto de esa política, 40.000 muertos. Claro, porque es que el gobierno norteamericano ha diseñado una cantidad de estrategias para acabar con el gobierno bolivariano. Claro. Porque el problema no es el presidente Maduro, el problema es el proceso revolucionario como tal. Así es. Entonces, no se trata de aplicar sanciones al gobierno, a los componentes del gobierno, sino aplicar sanciones a todo un país. A todo un pueblo. ¿Quiénes están sufriendo las calamidades? El pueblo venezolano. Así es. Fíjate que el título del informe, voy a repetirlo, es Las sanciones económicas como castigo colectivo, caso Venezuela. Es decir, nosotros estamos viviendo unas sanciones que han llevado al pueblo venezolano a pasar y a sufrir penuria, pero esas son parte de una realidad la cual se nos ha impuesto y la cual viene socavando el espíritu, la esencia, las ganas del pueblo venezolano para dar al traste con Maduro. Claro. Solo para sacar a Maduro van 40.000 Claro. muertos entre el 17 y el 18. Claro. Fíjate, cuando el gobierno norteamericano asomaba la idea de que Venezuela era una amenaza inusual, bueno, por supuesto sí la es, pero ¿por qué la es? No por lo que ellos dicen, es una amenaza inusual porque Venezuela se ha convertido en el epicentro de la transformación revolucionaria de los sistemas de gobierno, un sistema de gobierno socialista, ¿verdad?, que imperaba en Bolivia, que imperaba en Ecuador, que imperaba en otros países de América Latina, como en Brasil, como en Uruguay. Entonces, todo eso viene de las raíces de Venezuela. ¿A través de quién? A través del presidente Chávez, que fue el que impulsó verdaderamente y con mucha fuerza a una América Latina dormida. Entonces, por ahí viene la amenaza inusual. Que fíjate que eso lo vamos a tocar en el próximo segmento. Nosotros, Venezuela, tiene una significación enorme para las luchas del pueblo, de América y del mundo. Así como decía el libertador Simón Bolívar, y como una vez lo dijera Miranda, es que la independencia tiene que ver con el género humano en general. ¿Por qué? Porque la independencia en aquel momento permitía las ideas, la economía, todo, pero la presencia de una Venezuela liberada es tan urgente al mundo porque es el ejemplo de que se pueden hacer las cosas distintas, de que se puede hacer un gobierno de pueblo, que tengan sentido propio, que tengan el sentido de la hermandad, del amor, de la justicia, de la cultura, y no eso que el capitalismo nos ha arrebatado, que nos hace más solos, más individualistas, más egoístas, nos vuelve guiñapos de mezquinos, nos vuelve mezquinos. Exacto, mezquino, nos convierte, bueno, en lo que ellos son, unas pobres personas, Así es. Bueno, en el próximo segmento vamos a seguir hablando de esto, no te lo pierdas, y nosotros que decimos con el profesor Luis Guerra.